No encontrábamos una resolución. Así creo que nosotros, viéndonos en el espejo, nos estamos separando. Vamos a decir cuánto tiempo estuvimos separados. La Organización Mundial de la Salud. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. Viajar, me gustas tú, me gusta la mañana, me gustas tú. Por fin se vino la parte 2 de nuestra historia de amor. ¿Qué tal, mi gente? Es un gusto saludarlos a todos. Este es un canal cubano salvadoreño. Yo soy Omar. Y yo soy Ney. Si no han visto el video de la parte 1, que podemos decir que se trató del plan conquista, se lo vamos a estar dejando por acá para que todos ustedes lo puedan disfrutar. ¿Quién conquistó a quién? Un día sin esperarlo, así comenzó nuestra historia. Yo le dije, quería preguntarte algo. Ahora sí, la segunda parte. Después de la segunda cita, a mí me sucedía que tenía que viajar a El Salvador. Siempre nosotros, después de que hacemos un examen final o un pase de año, nos dan unas vacaciones. Estas vacaciones las agarramos para ir a nuestro país. Yo ya tenía ese boleto, pero esta vez era diferente. No tenía mucho deseo de ir porque quería quedarme con ella, pero bueno, tenía ya un compromiso y al final ir a nuestro país es siempre bueno porque nosotros traemos recursos que nos son de utilidad acá, que la situación de Cuba es diferente. Ver a mi familia también. Decidí viajar. Lo hice pensando de que eran unos pocos días. Eran entre 15 días más o menos lo que yo viajaba. Yo decía, no, en 15 días estoy acá. Antes de irse para el viaje, yo me estaba haciendo la desentendida. Yo seguía un poquito cerrera, como dicen aquí en Cuba. Es verdad. Pero él fue a despedirse de mí antes de irse ese mismo día que viajaba. Se fue a despedir y lo que recuerdo que no se me olvida es la carita de él. Fue a buscarme a la sala y me dijo, mira, me voy a ir, quería despedirme, vamos a bajar. Y bajamos hacia donde estaba el carro, que ya lo iba a llevar para el aeropuerto. Nos despedimos y cuando ya él iba montado en el carro, iba así, se iba quedando mirando así. Así, pero con una carita de que estaba dejando la vida. No, ese momento ya me dolía. Y a mí, de verdad que se me quedó muy grabado esa expresión facial que él puso. Y ahí yo dije, hay un sentimiento fuerte ahí. Cuando estábamos en la distancia, nos escribíamos mucho por WhatsApp. Siempre estábamos hablando. Recuerdo, mi amor, que me mandaba fotos de la comida salvadoreña. Ahí fue cuando por primera vez empecé a ver comida salvadoreña. Fotos de centros comerciales de El Salvador, fotos de su familia. Me presentó a su mamá, a su hermana por videollamada. Sí, todo fue una alegría. Cuando yo llegué a El Salvador, al final, llevaba la nostalgia de que me había ido de acá y la había dejado, pero logré ver como una ventana de oportunidades para mostrarle El Salvador, mostrarle la cultura, la comida. Me recuerdo que una de las cosas más bonitas fue que se la presenté a mi familia. Muy importante para mí. Todavía no éramos novios. No, yo le comenté a mi familia de que sí, esta vez tenía intereses en una muchacha muy buena. Les dije cómo era, la característica de mi familia, vaya, se enamoraron de ella. Pues familia, teníamos mucha alegría porque estábamos compartiendo mucho, nos estábamos compenetrando, así que tomamos en bien este tiempo de distancia. En medio de toda esa alegría pasó algo que no esperábamos. Pasó algo que de verdad nadie lo esperaba en ese momento. Nosotros, mucho menos. Muchos de los pacientes visitaron o trabajaban en el mercado mayorista de mariscos de Wuhan. La Organización Mundial de la Salud declaró la propagación del nuevo coronavirus como una pandemia. Esto después de que el número de casos afectados fuera de China se haya multiplicado por 13 en 2 semanas. Urging Americans to not travel to the areas in Italy and the areas in South Korea that are most affected by the coronavirus. Así creo que nosotros, viéndonos en el espejo de otros países como Italia, como China, como Corea del Sur, como una zona entera de Nueva York y que ya está en cuarentena, hemos decidido declarar cuarentena para todo el territorio nacional. Vamos a El Salvador porque en ese país declararon cuarentena para frenar el COVID-19. Todo lo contrario ocurre en El Salvador, cuyo presidente cada vez gana más aplausos y halagos por el manejo de la crisis. Nayib Bukele puso a su país bajo una cuarentena absoluta por 30 días. La pista del aeropuerto Monseñor Romero fue cerrada en las últimas horas. Estábamos en temporada de inicios del COVID. Apareció Nayib Bukele, cerró las fronteras
Lo increíble fue de que Bukele cierra la frontera de El Salvador sin registrarse un solo caso de COVID. Por eso no lo esperábamos. O sea, nosotros no esperábamos que la frontera se cerrara y yo, lamentablemente, no pudiera viajar. Justo un día antes que a Omar ya le correspondía su vuelo para viajar de El Salvador a Cuba, Bukele cierra las fronteras. Y saber que el vuelo, cuando yo llamé la confirmación, estaba cancelado por protocolos sanitarios del país, que no podíamos viajar, ni salir, ni entrar a El Salvador, pero es que no hay casos de COVID. O sea, es algo que internacionalmente hasta se mencionó, decir que por qué Bukele está cerrando, no tiene casos de COVID dentro registrados. Fue muy acertado porque preparó a El Salvador, como todos ustedes saben, construyó hospitales y El Salvador tuvo muy buena reacción ante el COVID y eso fue muy bueno y muy exitoso hasta mencionado. Pero para nosotros fue muy duro. Duro. Recuerdo que yo decía, ay Dios mío, ahora que yo conocí una persona que de verdad que es buena persona, que me siento conectada con él, mira lo que me pasa. Que por cierto, estamos muy de acuerdo con la decisión que tomó Nayib Bukele de cerrar muy pronto la frontera para cuidar a su pueblo del COVID, que en un futuro se reflejó en los resultados que tuvo El Salvador en la lucha contra el COVID. Estábamos hasta desesperados, no sabíamos qué hacer, yo no podía viajar, no teníamos fecha, no sabíamos en qué momento yo podía agarrar un vuelo y regresar. A mí mismo me dije, voy a tomar una decisión. Ella es una persona que vale la pena, es una gran mujer, yo no puedo perder comunicación. Quise como enfocarme en transformar esa parte negativa en positiva. Tomé la decisión de no perder la comunicación con ella en ningún momento. Para decirles, al final del video le vamos a decir cuánto tiempo estuvimos separados y no hubo un día que yo no me comunicara con ella. Ahora, decirles también que aparte de esa comunicación que nosotros teníamos, las fechas que eran importantes como nuestro cumpleaños, el cumpleaños ya estaba muy cerca y tomé la decisión que en las 24 horas que teníamos de cumpleaños le iba a dar un regalo cada hora. Consistía en que a la hora yo le mandaba rosas, le mandaba una poesía, a la otra hora le escribía o trataba de darle alguna canción o mandarle una canción, así para que no se sintiera eso sentimental que sabíamos que yo quería estar en su cumpleaños y que no había podido. La pasamos así. Yo poder decir que esa experiencia fue muy bonita porque me acercó a ella al final del tiempo. Al inicio lo sentí muy duro, cuando a mediados de tiempo también, pero al final me di cuenta que con eso aprendí a conocerla más. Así, mediante la tecnología intentamos acortar las distancias. Pasó un mes, pasaron 2 meses e incluso 3 meses. Durante todo ese tiempo que estuvimos en la distancia, conversamos mucho y considero que fue un tiempo muy productivo porque hablamos sobre nuestro pasado, sobre nuestro presente, las cosas que queríamos en el futuro, cómo es nuestra familia, las cosas buenas, las cosas malas, todas las historias divertidas que teníamos de niños, nuestros gustos, nuestras preferencias. Hasta conversamos dónde nos queríamos casar. El tiempo iba avanzando y nosotros mirábamos que no encontrábamos una resolución. Empezó un poco la ansiedad a invadirnos cada vez que teníamos problemas con la aerolínea porque yo compraba los boletos, me daban una fecha. Primero El Salvador cerró las fronteras, como dijimos al inicio, pero después Nayib Bukele abrió las fronteras, entonces las cerraron en Cuba. Fue un momento muy de tensión para nosotros. Pero una vez que abrieron las 2 fronteras, las aerolíneas estaban imposibles. Compraste como 3 vuelos y los 3 se los cancelaron. Que el último boleto que compré, me dijeron que me iban a hacer una devolución. Nunca regresó la devolución. Ya entrábamos en una desesperación. Y de verdad que nos dolía muchísimo. Ustedes pueden ver que les contamos la historia con alegría, pero de verdad que sufrimos mucho, mucho la distancia, mucha nostalgia, las dudas. Sí, había personas que me decían que Omar no iba a regresar, que dejara de pensar en él, que dejara de comunicarme con él, que él no iba a regresar. Muchas personas se acercaron no para apoyar, sino para decir cosas negativas. Y eso fue muy difícil. Recuerdo que Omar lloraba allá en El Salvador, yo lloraba acá en Cuba. Sí, me acuerdo que incluso cuando mirábamos eso y sabíamos que era el mar nada más el que nos separaba, llegó un momento donde mi esposa hizo un dibujo
redujo de la distancia que tenía El Salvador de Cuba, al ver el mar y ver que esto nos separa, pero ver también esta inmensidad de la creación de Dios, miraba el mar, decía ojalá que ella lo esté viendo allá en su país y yo aquí en el mío. Recuerdo que tuvimos una conversación una vez profunda y hasta llegamos a decirnos el día de mañana, si nuestra relación es fructífera, si es muy bonito, ¿sabes qué? Nos vamos a casar en el mar. Sentíamos que el mar era lo único que nos separaba, pero también sentíamos que el mar era lo que nos acercaba. De ahí creamos una frase, nosotros lo hicimos en nuestra boda, que es cerquita del mar, cerquita de Dios. Conocíamos tanto ya de tantas cosas que habíamos conversado que no quedó ningún tema sin conversar, que queríamos ya convivir. Cada vez que hablábamos nos compenetrábamos más y queríamos ya convivir. Mi familia me da un consejo que fue muy atinado. ¿Por qué no hacía una actividad que me pudiera gustar y que me entretuviera, tuviera una calma sentimental? Siempre había tenido como la preferencia de tocar un instrumento. El favorito mío es el saxofón. Pero dije yo, hey, y si aprendo a tocar saxofón, pero no se lo voy a decir. Compré un saxofón y empecé a tocar autodidactamente, aprendí y encima lo estaba haciendo pensando en ¿Qué día me ibas a tocar? Exactamente. Cuba blinda sus fronteras mientras el número de personas infectadas con el coronavirus aumenta en la isla. El doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, confirmó que la cifra de casos activos de COVID-19 en Cuba, 208, es la mayor de los últimos días. Era triste en ese momento porque yo también sentía mucha prueba. Una vez que derramé unas lágrimas, mi mamá se acercó y me dijo, ¿te pasa algo de salud, hijo? Y le dije, no. Entonces, sé fuerte. Yo le decía, mami, pero imagínate lo que me ha pasado. Y me decía, no, pero es que tienes que ser fuerte porque si no te ha pasado algo de salud, no es alguien de tu familia que en estos tiempos de tempestad ha fallecido, tienes que pensar que lo que es tuyo y nadie te lo va a quitar. Ella es para ti, es así. Y yo, salvo de pensar y decía, no sé qué vaya a pasar con esto, yo decía, tiene razón mi mami, ella es para mí. Yo siento que esa conexión es tan bonita, sé que va a estar ahí cuando yo regrese y sé que formalmente vamos a iniciar nuestro noviazgo y sé que las cosas van a ir bien, que hasta nos vamos a casar. Mi esposa me decía, ¿ya fuiste a la aerolínea? Y le decía, sí, ya fui. ¿Y qué te dijeron? No hay nada todavía. Hay problemas allá en Cuba, problemas acá. Y entonces una vez con fe, ella me dice, te voy a buscar el vuelo yo. Y me recuerdo que comenzó en internet y yo decía, si aquí la agencia no da un vuelo, ¿cómo lo va a encontrar? Y empezó. ¿Y saben qué? Salió mejor agente que todos. Encontré un vuelo. Encontré un vuelo en internet. No teníamos tanta confianza porque todo estaba en inglés, llenamos los datos y eso, y decíamos nosotros por un vuelo en internet. Bueno, a los 2 días nos llamaron y la persona que nos habló en inglés y nosotros nos quedamos así, bueno, entonces es una realidad. ¿Y qué creen? Sí fue una realidad, por eso siempre le he dicho que tiene talento, es la mejor agente que tengo. Ella me encontró el vuelo, ¿qué creen? Nos reencontramos. Si hoy caminamos juntos por las calles de Cuba, no fue producto de la casualidad, sino del propósito de Dios y de 2 jóvenes que decidieron esperarse a pesar de los kilómetros, el mar y el tiempo. No solo pasamos un año separados físicamente, sino que pasamos uno de los años más difíciles que ha enfrentado la humanidad, con la pandemia del COVID-19 acechando cada segundo de felicidad. Hoy miramos atrás, agradecidos, porque a pesar de todo lo que vivimos, nuestro amor fue un bálsamo en medio del caos que vivía la humanidad. Agradecidos a Dios porque estamos vivos y recordando con añoranza, a veces con tristeza, a todos los que perdimos en la lucha contra el COVID. En este video, más que contar nuestra historia, nuestro propósito es ser de aliento, para que por más obstáculos que se presenten en la vida, sigamos adelante y con fe. Omar pudo tocarme con el saxofón, pudimos celebrar nuestra boda en el mar y hoy compartimos nuestro amor bonito, ese que pensábamos un día que no íbamos a encontrar.